Arranca este fin de semana la postemporada de la NFL con la ronda de comodines, el partido que inicia todos los cotejos, los Jefes de Kansas City que estarán visitando a los Tejanos de Houston. Houston, que fue campeón divisional del sur de la Americana, la división más débil de la conferencia, al imponerse en la última semana a los Jaguares de Jacksonville, quedando un juego por encima de los Potros de Indianápolis. Los Tejanos, que empezaron la temporada con un ganado, 4 perdidos, se cuelan a la postemporada y estarán recibiendo de locales en Houston a los Jefes de Kansas, un equipo que estuvo hasta la última semana peleando el título de su división, la oeste de la Americana, con los Broncos de Denver, y que obviamente tuvo un mejor récord que el que tiene Houston. Sin embargo, por la cuestión del campeonato divisional, el equipo de los Tejanos tendrá que fungir como local en un cruce que pinta muy interesante, pero yéndonos a la lógica, Kansas City tendría todas las de ganar este cruce. Sin embargo, la localía puede pesar, y además de que Houston, sobre todo en el aspecto defensivo, ha venido a la alza en las últimas semanas. Estos dos equipos se vieron las caras en la semana 1 de la temporada regular, y Kansas le puso una madriza al equipo de Houston en un partido que se definió en el primer cuarto, en donde Houston inclusive hizo cambios de mariscal de campo debido al mal rendimiento. En aquel momento estaba Brian Hoyer de inicio, luego ingresó Ryan Mallett, un tipo que ya ni siquiera está en la franquicia. Entonces habrá que ver cómo es que Houston afronta este partido. Va a ser muy distinto al de la semana 1, por supuesto. Houston no es un equipo tan malo como en aquella ocasión, pero Kansas también es un equipo que ha venido a la alza y debe ser favorito a pesar de ser visitante en este duelo ante los Tejanos, que ya hicieron bastante al clasificarse a la postemporada. Otro de los duelos para considerar en la conferencia americana: se van a enfrentar los Bengalíes de Cincinnati recibiendo a los Acereros de Pittsburgh. Cincinnati, que no ha podido ganar un solo juego de playoff bajo el mando de Marvin Lewis y teniendo a Andy Dalton como mariscal de campo. Andy Dalton, que seguramente va a estar de titular en este cotejo, a pesar de que A.J. McCarron ha hecho cosas interesantes en la ausencia de Andy Dalton. Sin embargo, ya en estas instancias, aunque no esté al 100, con que esté cercanamente a ese porcentaje de bienestar físico, va a estar de titular Andy Dalton, porque se tiene que jugar todo por el todo Cincinnati, que es una franquicia que ha tenido temporadas ganadoras, pero no ha podido ganar ni un solo partido de playoff, y ya es momento de hacerlo. Ahora le toca un cruce bastante complicado con unos Acereros de Pittsburgh que, si bien han sido ciertamente irregulares, han tenido una temporada interesante. Ben Roethlisberger se ha visto con un muy buen año y terminaron clasificándose en la última semana, por lo que Pittsburgh obviamente no tiene nada que perder y mucho que ganar, además de que este es un duelo de rivalidad, equipos de la misma división. En la temporada regular se dividieron los triunfos, uno para Cincinnati, uno para Pittsburgh, por lo que va a ser un duelo parejo. La moneda está en el aire y habrá que ver qué tan sano está Andy Dalton para hacer frente a este partido, y habrá que ver si es que Cincinnati puede apagar el show aéreo que normalmente monta Ben Roethlisberger con Antonio Brown, Martellus Bryant y compañía. Además de que tienen un juego terrestre bastante sólido, a pesar de la lesión de Le'Veon Bell, han tenido un juego terrestre importante que ha facilitado el trabajo de Roethlisberger, por lo que Pittsburgh es un equipo con la capacidad suficiente para enfrentar a los Bengalíes de Cincinnati, que sí tiene mucho talento, pero si hay un equipo que normalmente le fastidia las temporadas, es precisamente los Acereros. Así que este es un juego de riesgo para Cincinnati, y reitero, Pittsburgh tiene mucho que ganar, nada que perder. De visita, ahí cuidado, yo creo que ahí podría aparecer el caballo negro de Roethlisberger y compañía, y Cincinnati va a seguir aquejando esa problemática de no poder ganar en postemporada. En la conferencia nacional, cruces interesantes. Los Vikingos de Minnesota van a recibir al sexto sembrado de esa conferencia, los Halcones Marinos de Seattle, que están llamados a ser un caballo negro inminente, luego de que en las últimas 7 semanas ganaran 6 partidos, esto en la temporada regular, mientras que los Vikingos de Minnesota acaban de afianzarse con el título de la división norte de la Nacional al derrotar en el Lambeau Field a unos disminuidos empacadores de Green Bay. Minnesota, que ha tenido una buena temporada con Terry Bridgewater, con Adrian Peterson, y además con un cuerpo de receptores bastante jóvenes, liderados por ya cierto veterano Wallace,
que ha resultado una buena adquisición para el equipo de los vikingos, venido del conjunto de los Delfines de Miami, anteriormente con los Aceleros de Pittsburgh, y acompañados con jóvenes como Diggs, entre otros, han sido buenas opciones en el juego aéreo para Terry Bridgewater, pero va a ser un juego muy complicado. Estos dos equipos ya se vieron las caras no hace muchas semanas, precisamente en Minnesota, y el equipo de Seattle los apabulló, los dominó en esa ocasión, por lo que difícilmente podemos considerar a los vikingos, a pesar de la localía, como favoritos ante un equipo que ha llegado en los últimos 2 años a 2 supertazones, el equipo de los Halcones Marinos de Seattle, y que sabe jugar estas instancias. A pesar de la localía, yo veo a Seattle como favorito, y si no pasa nada extraño, si es que Minnesota no tiene un juego excepcional en el lado ofensivo y en el lado defensivo, yo veo que Seattle avanza a la siguiente fase, definitivamente caballo negro en la Conferencia Nacional. El otro cruce, los empacadores de Green Bay visitan a los Pieles Rojas de Washington. Este es un cruce muy parecido a la situación de la americana entre Houston y Kansas City. Green Bay tuvo mejor récord que los Pieles Rojas, sin embargo los Redskins fueron campeones de la división más flojita de la Nacional, la Este, en donde quedaron encima de los Gigantes, de las Águilas y de los Vaqueros de Dallas. Washington, que termina clasificándose, estará jugando como local. Sí tiene, me parece, un equipo con cierto talento, bastantes armas, además de que Kirk Cousins ha salido al quite en la posición de mariscal de campo, y Washington ha venido jugando mejor en las últimas semanas. Sin embargo, y a pesar de que Green Bay ha sido todo lo contrario y perdió 3 de sus últimos 6 partidos, y parece ser que su ofensiva simplemente ya no carbura, o ha tenido un problema desde la mitad de temporada que no ha podido ser efectiva ni poner los puntos que normalmente nos tenían acostumbrados. El equipo de los empacadores, cuando tuvo una circunstancia similar, que fue en el 2010, que calificó como segundo lugar de su división, y que también tenía una racha negativa de cara a la postemporada, fue cuando se llevó el supertazón de ese año en que ya estaba Aaron Rodgers en los controles. Claro que era un equipo con más talento en el aspecto ofensivo, hay que decirlo. Este equipo es bastante limitado en su cuerpo de receptores, y ese ha sido gran parte del problema, así como la línea ofensiva, que no le ha podido dar el tiempo necesario a Aaron Rodgers, y eso ha sido las principales causas por el bajón ofensivo que ha tenido Green Bay. Sin embargo, a pesar de que es visitante y de estas circunstancias, y que Washington va a la alza, yo no dejaría de fuera a los empacadores. Me parece que, si bien difícilmente van a trascender mucho en estos playoffs, me parece que esta aduana de Washington sí la pueden pasar. ¿Por qué? Porque al final del día yo preferiría en mi equipo tener 1000 veces a un Aaron Rodgers que a Kirk Cousins en los controles, y yo creo que ahí es donde se va a terminar definiendo este partido, en la posición de mariscal de campo, quién puede hacer la jugada clave en el momento idóneo. Por ello, yo me inclinaría ligeramente en un partido parejo por los Green Bay Packers. Los equipos que estarán esperando contrincante ya para la siguiente semana: en la americana, los Patriotas y los Broncos de Denver, Broncos siendo el primer lugar, de Nueva Inglaterra el segundo, y en la nacional, las Panteras de Carolina, el primer sembrado, y los Cardenales de Arizona. Ya hablaremos de ellos más adelante. Síganos en Facebook, síganos en YouTube, tamaulipeco.com.mx. ¡Rodrillo!